Terror indescriptible. Este acontecimiento nos dejó atónitos e intrigados a mi familia y a mí hasta el día de hoy. Todo comenzó en mi antigua y desgastada casa. Un viernes por la madrugada me levanté inusualmente porque escuché extraños sonidos. Parecían pasos y voces de personas que provenían de la bodega. Intenté escuchar con atención lo que balbuceaban, pero cuando acerqué mi oreja a la pared, las voces callaron y sentí un silencio abrumador. Minutos después, me acosté para intentar dormir y lo logré. Decidí no contarle a nadie sobre lo sucedido. En la mañana, como a las 6, me alisté para ir a la escuela, pero la curiosidad me mataba por saber quiénes eran los que balbuceaban por la noche. Me acerqué torpe y disimuladamente a la bodega, pero no encontré absolutamente nada. Entonces, escuché que mi madre me llamaba para desayunar. Durante el día en la escuela, tenía la sensación de que todo había sido un simple sueño. No quería pensar en las voces y debía poner atención a clases. En la hora de recreo, hubo un disturbio con unos chicos, a los que les habían picado unas hormigas porque estaban peleando. En eso, me di cuenta de que unos niños estaban contemplando la punta de la montaña. Estaban aterrorizados por una misteriosa figura que los observaba desde arriba. Llevaba ropa negra de pies a cabeza y tenía unos ojos rojos flameantes. A su derecha se encontraba un perro en posición de ataque y a su izquierda una enorme serpiente, también preparada para atacar. Nadie sabía con certeza quién era aquel hombre. Asustado fui corriendo a llamar a un adulto para ver si nos daba una respuesta sobre qué era lo que veíamos en la punta del cerro. Minutos después, la misteriosa figura comenzó a balbucear algunas palabras. Recuerden, niños, uno nunca está solo, siempre hay alguien observando. Recuerden, niños, uno nunca está solo, siempre hay alguien observando. Una maestra, aterrorizada, nos condujo hasta un aula para tranquilizarnos. Todos teníamos tanta curiosidad que decidimos ir a ver si la figura seguía allí al final de las clases. Como nos lo imaginábamos, no la encontramos, pero estábamos muy equivocados al pensar que había desaparecido. Estábamos jugando cuando nos dimos cuenta de que alguien nos observaba a lo lejos. En lo alto de otro cerro, notamos que había una cabeza en forma de vaca, con unos ojos iguales a los de la misteriosa figura. Nos tomó un poco de tiempo notar que no era una vaca, sino que era la mismísima figura de antes. Sentí terror invadiéndome, no podía moverme en ese momento. Unos compañeros tuvieron que llevarme hasta mi casa, ya que no podía hablar ni caminar completamente solo. Sentí que esa figura se fijó solamente en mí. Solo en mi casa, sentía inseguridad y mucho miedo. Tenía la sensación de que alguien me observaba. En ese instante, se me vino a la mente una idea estúpida: volver a la escuela para ver si la figura seguía en la montaña. Cuando llegué, se había desvanecido. Entonces regresé a mi casa, algo más tranquilo. De tanto pensar, me quedé dormido profundamente por unas horas. De pronto tocaron con mucha fuerza la puerta y yo pegué un salto. Salí a ver quién era, pero me quedé atónito y conmocionado porque no había nadie allí. Tranquilo, es mi imaginación, me dije para intentar convencerme de que todo estaba bien. Regresé a la cama y escuché que nuevamente golpeaban la puerta. La sangre se me heló, pero era mi madre que había llegado de trabajar. Pensé más de 2 veces en contarle lo que me había sucedido, pero no me atreví a decir ni una sola palabra sobre los extraños acontecimientos. A medianoche salí como muchas veces a ver las estrellas. Aunque el patio estaba iluminado por la luz de la luna, sentí mucha inseguridad de estar afuera de la casa. Nunca había tenido tanto miedo como en ese momento. Mis brazos y piernas se inmovilizaron. Inmediatamente sentí que me estaban observando y me percaté de que se trataba de la misteriosa figura, pero no estaba acompañada por sus bestias. Me habló y escuché claramente lo que decía la misteriosa figura. Hay cosas que no se deben tocar, hay cosas que no se deben saber y cosas que no se deben ver. Recuerda, nunca estás solo, siempre habrá alguien observando. Me quedé desconcertado, solo tenía ganas de salir gritando, pero un miedo inexplicable me invadía.
La misteriosa figura se alejó lentamente hasta que desapareció en la oscuridad. Relato de la Dama Tapada. Cuenta la leyenda que la Dama Tapada se aparece a los hombres que se encuentran solos en la carretera. En este relato conoceremos la historia de Mario. No es una ilusión, sino que en realidad ocurrió. Mario vivía en Píllaro. Era un chico muy atento y carismático. En su manzana vivía toda su familia, tías, tíos, primos y sus amigos del colegio. Un día le invitaron a una fiesta en Ambato y él estaba muy emocionado, porque allí estaría la chica que le gustaba. Entonces se puso sus mejores galas y se perfumó con la colonia que le había regalado su abuelito. Cuando ya era hora de salir, le pidió a su padre que le prestara el carro para ir a la reunión. Su padre aceptó, pero con la condición de que no tomara alcohol, puesto que sería muy peligroso regresar a la casa ebrio. Mario aceptó y estaba convencido de que se negaría a beber toda la noche, porque le desagradaba mucho ver cómo sus amigos se comportaban cuando estaban borrachos. Salió de su casa en el carro y recogió a un amigo en el camino. En la fiesta, el ambiente se comenzó a poner cada vez más agradable. Unos comenzaron a bailar, otros reían y cada quien empezó a divertirse. De repente alguien captó la mirada de Mario. Ese ser, a quien tanto admiraba y quería, entró por la puerta delantera. Luciana estaba con un vestido rojo y el cabello suelto, con ondas que caían sobre sus hombros. Él quedó ensimismado en sus pensamientos, pero alguien tropezó con él y lo hizo volver rápidamente a la realidad. Sus amigos le aconsejaron que le declarara su amor. Entonces, él esperó la oportunidad perfecta para confesarle todo lo que sentía a la chica de sus sueños. Mario se acercó muy tímido a Luciana y quiso entablar una conversación. Sin embargo, tartamudeaba y pasó un mal momento frente a ella. Cuando estaba a punto de irse de su lado, él reaccionó y dijo: «Luciana, eres el amor de mi vida, me gustas mucho y desearía que fueras mi novia». Ella, sin pensarlo 2 veces, rechazó a Mario y le pidió que no se acercara nunca más. Desconsolado, corrió a la mesa de las bebidas y comenzó a tomar descontroladamente, hasta no poder casi levantarse. Estaba tan desilusionado y ebrio que salió de la fiesta sin avisar a nadie y se subió en el carro de su papá. Había olvidado la promesa que le había hecho y comenzó a manejar. Salió de Ambato y subió por las montañas hacia Píllaro. En el puente del río Culapachán vio a una mujer vestida de negro que llevaba un velo. Ella le hizo una señal para que parara y le pidió que la llevara hasta la entrada del pueblo. Mario, borracho, aceptó sin dudarlo. La mujer empezó a hablar y, al verlo tan desilusionado, le aconsejó terminar con su vida, para que aquella mujer que lo rechazó sintiera pena y viviera mortificada por provocar su muerte. Mario, embobado, solo asentía a lo que la mujer le decía. Cerca de llegar, ella insistió en que se lanzara al abismo más cercano. Antes de despertar del trance en el que se encontraba, él escuchó una voz que le decía: «La fe de tu madre te ha salvado». Cerca del abismo y antes de caer, la mujer se quitó el velo y mostró su cara huesuda. Era una calavera con velo. Impactado, despertó y se bajó del carro por el susto que le había causado la Dama Tapada. Aturdido por lo que acababa de pasar, llamó a su padre, quien acudió hasta allí, pero Mario perdió la conciencia. Cuando despertó, comenzó a llorar y corrió a abrazar a su madre. Ya calmado, Mario contó la historia y repitió la frase que había escuchado: «La fe de tu madre te ha salvado». Gracias a ella, él estaba vivo. La historia de Lucía. En el año 2000, una niña nació en una humilde casa, ubicada en el rincón de un pueblo. La llamaron Lucía. Ella lloraba intensamente, sin parar. Los padres, asustados, como era muy común, la llevaron para que le hicieran una limpia del mal aire, pero Lucía seguía llorando. Cuando cumplió 7 años, los padres desesperados decidieron llevarla a la ciudad para que algún médico la ayudara. Pensaron que todo iba a pasar, pero cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde.
La mamá notó un día que la niña salía a las 12 de la madrugada y regresaba a las 3 de la madrugada. Angustiada, le preguntó por qué lo hacía y Lucía decidió contarle que veía fantasmas, a los muertos. La mamá no le creyó y pensó que era un juego, pero al pasar el tiempo, la pequeña fue empeorando. Tenía intensos dolores de cabeza, visitaron diferentes doctores, le dieron varias medicinas, pero nadie sabía qué pasaba con ella. Un día, toda la familia salió a pasear al campo y se tomaron muchas fotos para tener de recuerdo. Al regresar, se sentaron a ver las fotografías de ese día y, en una, había un fantasma detrás de Lucía que le tocaba el hombro. Los padres se dieron cuenta de que ella decía la verdad. Entonces, se sentaron con la niña para preguntarle qué era lo que veía. Ella contó que veía muertos, que los fantasmas no son tibios ni calientes y que se comunicaban raspando las ventanas. También dijo que había conocido a un hermoso niño al que le encantaba jugar con ella y a un chico de aproximadamente de 18. El chico le había dicho a Lucía que no sufriera más porque pronto se terminarían sus preocupaciones. En ese entonces, los padres de la niña se estaban separando. El joven le dijo que su papá se iba a ir de la casa y que todo iba a mejorar. Lucía se fue a vivir a la ciudad solo con su mamá, pero fue lo peor que pudieron hacer. Todo se intensificó. Los dolores de cabeza, las salidas en las noches. Continuamente escuchaba que le hablaban al oído y sentía que le tocaban la cabeza con un dedo afilado. Una noche, la mamá sintió que Lucía salía de la casa y la llamó a gritos para que regresara a la cama. Entonces le preguntó a dónde iba en plena noche y la pequeña respondió que salía a jugar con el niño. La mamá sabía que era un fantasma y que este nuevo amigo de su hija nunca la dejaba sola. Lucía también le contó a su mamá que veía un hermoso duende. Era un hombrecito pequeño y verde, con un sombrero grande y zapatos bien pequeñitos, con una voz gruesa, que le tocaba sorpresivamente el hombro o le jalaba del cabello. La madre, aunque no entendía qué era exactamente lo que pasaba, luchó mucho por la salud de Lucía, porque solo empeoraba. Entendió que el duende la quería llevar, entonces se le ocurrió quemar sahumerio. La niña, ante el olor, empezó a gritar, tosía mucho y solo quería que su madre sacara eso de la casa. Al parecer, el sahumerio fue una mala idea, porque todo fue de mal en peor. Lucía sentía que le jalaban de los pies, le topaban por todo el cuerpo, los dolores eran aún más intensos y, en las noches, no podía dormir. La madre lloraba mucho, sin saber qué hacer. Al cabo de 3 meses, una mañana algo extraño pasó. Eran como las 11 de la mañana y Lucía estaba sola en casa. Oyó que tocaban la puerta y cuando la abrió, no había nadie. Al entrar encontró todos sus cuadernos botados en el piso. Muchos días, cuando regresaba del colegio, todas sus cosas estaban regadas, como si hubiera pasado un huracán. Aunque la mamá de Lucía hizo todo por ayudarla, el duende se la llevó. Una noche la pequeña salió de la casa y nunca más regresó. El espejo. Acababa de mudarme a aquella casa vieja que mis padres habían comprado. En aquel entonces, yo era solo un pequeño de 9 años, que no tenía ni idea del aterrador suceso que estaba por vivir. Todo empezó la primera noche cuando me acosté a dormir. Eran cerca de las 11 y generalmente mis padres no me dejaban quedarme hasta esa hora. Pero aquel día, tan grande fue la emoción que todo fue válido. En fin, no tardé en quedarme dormido y caer en una horrible pesadilla. Recuerdo haber visto un pasillo oscurísimo y al final una puerta iluminada por un candil. Caminé en tal oscuridad y abrí aquella puerta de madera. Vi una serie de 10 espejos, todos iguales, y al momento de acercarme, se destrozaron en 1000 pedazos haciendo un horrible rechinido que me partió los oídos. Entre los ecos de la ruptura, escuché lamentos de niños que desgarraron mi alma al sentir el sufrimiento de los inocentes. De un salto, rompí aquella aterradora imagen que mis ojos vieron y me caí de la cama. Al sentirme despierto y vivo, suspiré tan fuerte que el sudor helado que recorría mi nuca fue secándose, mientras lloraba amargamente por aquel aterrador sueño.
pero pronto convencí a mi joven alma de ignorar todo lo que imaginé. Entre pensamiento y pensamiento, me quedé despierto por temor a aquello que vi, porque, aunque sabía que no era real, me acongojó. Muy temprano en la mañana, mis padres me llamaron a desayunar como era costumbre. Con los párpados pesados y de muy mala gana, bajé a comer. Cerca de las 11, ellos salieron de la casa, no recuerdo por qué, y me dejaron solo allí, en esa enorme casa. Aún aterrado, pero emocionado por la idea, acepté quedarme y prometí responsabilidad. Después de que se fueron, decidí olvidar el espantoso sueño y recorrer la casa, que el día anterior no pude conocer bien. Lo primero que hice fue ir al balcón para ver el enorme patio, que pronto sería testigo de mis inolvidables juegos de fútbol y de tantas aventuras que viviría con mi padre. Luego, subí al viejo desván en donde no duré mucho antes de darme por vencido a causa del temor. Rápidamente bajé al primer piso y sentía tanta emoción que olvidé que necesitaba ir al baño. Entonces, sin demorar, corrí hasta él. Aliviado ya, encontré un pequeño pasillo que el día anterior había visto, pero no le di importancia. Al fondo había una puerta iluminada por una bombilla, la cual llevaba al viejo sótano del que me había hablado mi padre. Pero al ver aquella puerta, mi corazón se aterró por aquel espantoso sueño. Empezó a latir muy fuerte, casi como si advirtiera una extraña presencia. En un acto de inocencia, digno de un niño, volteé a ver porque sentía que alguien me observara. Con un fuerte suspiro y el sudor helado recorriéndome la frente, caminé lentamente, sintiéndome observado por 1000 ojos. Al abrir con timidez la puerta, no pude ver nada más que oscuridad y deslicé mi mano por la pared, buscando el interruptor. No tardé nada en encontrarlo, pero al encender la luz se oyó el sonido de un vidrio haciéndose trizas en el piso. En aquel instante, corrí despavoridamente y salí al portal, en el que horas más tarde mis padres se aterrarían al encontrarme llorando en posición fetal. Cuando me preguntaron qué había sucedido, decidí callar, porque aquel día fue un espantoso juego para mi joven corazón. Ya en la noche, mi madre me llamó a merendar, pero yo no tenía apetito. Estaba aterrado y me sentía acosado por mis pensamientos. La dulce voz de mi padre llamó a la puerta de mi habitación, entonces sequé enseguida mis lágrimas. Cuando entró, notó que estaba triste y no me quedó más que contarle lo que sucedió. Entonces, con una sonrisa en su rostro, me prometió que iríamos juntos a ese sótano a la mañana siguiente y me convenció para que bajara a comer. Ya acostado en mi cama y cansado por todo, no tardé en quedarme dormido. Nuevamente, me encontré sumido en una oscuridad terrible y oí gritos desesperados de niños de los que no podía escapar. A lo lejos, vi un espejo grande, casi del tamaño de una puerta, en el que se reflejaba una figura oscura y aterradora. Entonces, de un salto me desperté y lo primero que hice fue ver mi viejo reloj de pared, que marcaba las 2:02 de la madrugada. Decidido, tomé mi chaqueta de colores y a Luisito, mi peluche favorito, en la mano derecha, y en la otra, una pequeña Biblia que tenía siempre en mi cuarto. Harto de todo, me armé de valor para poner fin a la situación. Bajé a ese sótano apurado, sin que mis padres me oyeran, y atravesé el pasillo hasta llegar a aquel portón que llevaba a la habitación macabra. Muerto de pánico, encendí el interruptor y, para sorpresa mía, no hallé nada más que una habitación con enormes cajas llenas de juguetes viejos que probablemente pertenecían al anterior dueño. Caminé lentamente por el salón, con el alma en un hilo. A lo lejos, en un rincón, había una enorme sábana que cubría algo. Al verla, regresaron todos esos pensamientos que me mortificaban. Entonces, corrí hacia ella y con la fuerza de mis pequeñas y débiles manos, jalé para revelar el aterrador y horrible misterio que ocultaba. Enseguida mi alma se paralizó al ver un enorme espejo. Mi llanto cubrió mi rostro cuando vi reflejada la figura de un pequeño, cuya chaqueta colorida estaba manchada con sangre y parecía haber estado llorando sangre. Pero lo peor fue que, detrás de él, estaba una abominable figura de un hombre alto y delgado, con una sonrisa diabólica y de enormes garras.
Paralizado del terror, sentí un aire helado recorriendo mi nuca. Entonces, giré mi cabeza lentamente con los ojos muy cerrados y, al abrirlos, ahí estaba él,